Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Por qué perseguir aquí el señor expresidente Correa? ¿Usted alcanza a entender todos estos elementos que confluyen a un cuarto de hora aparentemente complicado para el movimiento país? Muy buenos días, doctor Montúfar, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos oyentes de Democracia, un saludo a Diego Salgado. Realmente, Gonzalo, yo creo que hay algunos temas, algunos antecedentes que mencionar a lo que usted en este momento propone. Lo primero es que estas prácticas de corrupción de la empresa Odebrecht no se inauguran en el año 2007, ni se inauguran cuando regresa esta empresa en el 2011 al Ecuador. Hay registros y posiblemente las investigaciones que se lleven adelante en otros países, fundamentalmente en el Brasil, van a dar como resultado, y ya se ha mencionado en muchos casos, de que estas prácticas de corrupción venían desde mucho antes y que por lo tanto lo que va a salir a la luz, lo que va a ser investigado y posiblemente también juzgado, va a incorporar procesos, investigaciones y actores anteriores al año 2007. Pero tal vez lo que más atención ha concitado en el caso ecuatoriano precisamente es el regreso de Odebrecht en el 2011. Yo no recuerdo exactamente las incidencias de lo que usted acaba de mencionar, este informe de Procuraduría que habría abierto la puerta para el regreso. La hora le trae a colación esta mañana. No recuerdo exactamente ese hecho, pero lo que sí puedo decirle, porque he estado metido investigando el tema, es que Odebrecht regresa al Ecuador a través de un contrato de emergencia. El primer contrato que recibe Odebrecht cuando retorna al país en el año 2011, es un contrato para la reparación del túnel de carga de la hidroeléctrica Pucará, que es parte de Pisayambo. Es en ese contrato, que fue un contrato bien extraño, es un contrato pequeño, pero es un contrato que se lo hace vía concesión directa, lo cual llama la atención. Si Odebrecht tenía tantos cuestionamientos, ¿por qué el primer contrato con el regreso, incluso anterior a Manduriacu, es a través de un contrato de emergencia, vía asignación directa? Yo he estado investigando este caso y tiene un conjunto de situaciones extremadamente extrañas. Le relato así rápidamente. Por ejemplo, hay un sismo en el sector en la provincia de Tungurahua, precisamente, que daña el túnel de carga de la empresa de la hidroeléctrica Pucará. Eso ocurre el 21 de agosto del 2011. Y el 3 de septiembre se reúne el directorio de SELEC y declara la emergencia. 3 de septiembre. Y el 28 de octubre, es decir, un mes y medio más tarde, ya contratan vía concesión directa, adjudicación directa con la empresa Odebrecht. El 28 de octubre. Y recién el 12 de diciembre se contrata a otra empresa, una empresa asesora Lombardi, para que haga los estudios de evaluación del daño y lo que se había que hacer para reparar. Es decir, primero se contrató a la empresa Odebrecht de manera directa y después se contrata a la empresa que tenía que hacer los estudios y después, posteriormente, la fiscalización. Extraño. A ver, tal vez un poco para completar este asunto, pero lo que sí podemos decir, más allá de estos detalles que mencionaba hace un momento, y por eso, como usted conoce, yo le presenté una denuncia penal al vicepresidente de la República el 6 de febrero de este año, una denuncia penal por peculado, precisamente para que el fiscal investigue el hecho de varias circunstancias que, si me permite, quisiera en este momento relatar. Desarrollarlas. Primero, si hay un funcionario ecuatoriano, y eso lo sabe muy bien Diego, que ha tenido la mayor relación con la empresa Odebrecht, desde el inicio del gobierno de Correa, ha sido el actual vicepresidente Jorge Glass. Él fue primero presidente del Fondo de Solidaridad a cargo de las empresas eléctricas y muchos de los contratos de Odebrecht en el país en los últimos años han tenido que ver con hidroeléctricas. Después fue ministro de Telecomunicaciones, después fue ministro coordinador de sectores estratégicos y después fue vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. Todos los contratos de Odebrecht desde el 2011 en adelante
Todos los contratos, a excepción del Metro de Quito y la Ruta Viva, han tenido que ver con el área de sectores estratégicos. Primer asunto que es importante. Segundo asunto, si tenemos aquí esta situación. ¿Pero qué significa insertarles sectores estratégicos? Estamos hablando de petróleo. ¿De quién estamos hablando con culpabilidad capital? Claro, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de hidroeléctricas fundamentalmente. Es decir, la mayoría de contratos de Odebrecht, a excepción de estos dos que he mencionado, la Ruta Viva y el Metro de Quito han sido en sectores estratégicos. En segundo lugar, segundo antecedente, creo que ya no es secreto para el mundo que Odebrecht ha sido una empresa que desarrolló, como decíamos en un momento, una red de corrupción institucionalizada en su propia empresa. Solamente el Departamento de Justicia mencionó que a partir de lo que habría sido canalizado en Estados Unidos, estaríamos hablando de 35 millones, pero investigaciones periodísticas serias en el país, como la que publicó Cristian Zurita hace algunas semanas, mencionan que en el caso de Lavallato podríamos estar hablando de más de 300 millones de dólares y más de 100 funcionarios que habrían recibido estos pagos ilegales. Es decir, estamos hablando de un esquema de corrupción institucionalizado. En tercer lugar, y a eso quizá vamos a la coyuntura del 2011. Usted ha mencionado este informe de la Contraloría, de la Procuraduría, pero hay un tema muy importante, porque en este esquema de corrupción no solamente participaba Odebrecht, participaban otras empresas, pero sobre todo participaba el Banco de Desarrollo del Brasil. Y hubo una misión que, al parecer, por declaración del propio vicepresidente, en alguna entrevista radial hace pocos días, fue encabezada por él, presidida por él, viajó a Brasil en agosto del 2011. Agosto del 2011. Para negociar. Inclusive estrenaba un avión. Para negociar, Gonzalo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Es posible aquello. Para negociar, Gonzalo, la concesión de préstamos para obras de infraestructuras otorgados por el Banco de Desarrollo. Esos préstamos hoy están bajo investigación, porque son parte de toda esta red de corrupción. Claro. Toda esta red de corrupción. Por otro lado, tenemos el hecho de que, bueno, como todo el mundo conoce, acaba de ser detenido una persona llegada al vicepresidente, con quien evidentemente él mantiene una relación que es mucho más allá, que va mucho más allá de lo familiar. Esta persona fue intendente de comunicaciones cuando él fue presidente del Fondo de Solidaridad. Esta persona ha sido socio del vicepresidente en algunas empresas. Esta persona fue su delegado personal, y esto es bien importante, en el año 2010, a reuniones con empresarios y funcionarios del gobierno chino. Y esta persona, la Fiscalía lo ha investigado, ha recibido más de 13 millones de pagos ilegales por parte de Odebrecht. Entonces, es lo peor. Entonces, y bueno, la relación que ha sido mencionada con el señor Topic, ¿no es cierto?, quien en su testamento, eso ha sido también relevado por medios de comunicación, ha determinado que había cuentas compartidas con el señor Rivera, acciones compartidas en ciertas empresas. Entonces, hay evidentemente un conjunto de situaciones por las cuales, y ese es el sentido de la petición que yo realicé hace 3 días, Gonzalo, al menos el vicepresidente Glass debería ser incluido en el proceso de investigación. Sí. Además de eso, eso sería lo deseable. Yo creo que ya hay suficientes elementos como para decir, el señor Glass a él se le deberían formular cargos y dictar medidas cautelares por parte de la Corte Nacional de Justicia porque tiene el fuero de corte. Porque va a ocurrir, Gonzalo, lo mismo que ha ocurrido con los peces gordos de este gobierno, que cuando la justicia comienza a actuar, cuando la justicia se preocupa, cuando la justicia inicia un proceso en el cual ya, digamos, comienza sus acciones, estos personajes ya no están en el país. Eso pasó con Pedro Delgado, pasó con Capaya, acaba de pasar con el Contralor General del Estado. Yo creo que si es que la justicia no comienza a actuar, podría ocurrir también con el vicepresidente de la República. Puede caerse toda la estantería. Y entonces, ¿qué miedos le pondrán al señor presidente Moreno los que le asesoran a este rato? Buenos días. Buenos días, Gonzalito, un gusto verle. Los tiempos, doctor Ollarte, César y toda la audiencia. Está en Guayaquil escuchándonos Marta Roldós. Saludos, Marta, también desde Quito. Bueno, es evidente que las pandillas están confrontadas. Híjole.
Entonces, claro, el señor Pollitt, aprovechando además su nacionalidad estadounidense, se toma el tiempo y va a su país natal. Yeah. Y es muy difícil que la justicia ecuatoriana pueda llegar hasta allá. Es decir, justicia sí habría, pero digamos, los tentáculos del poder puedan llegar a los Estados Unidos. Entonces, el señor Pollitt ha hecho una movida administrativa que desde mi punto de vista es legal, habrá que analizarlo. Él, como la máxima autoridad de la Contraloría, tiene la potestad de pedir la renuncia o la remoción del subcontralor. Entiendo que así lo hizo con fecha 2 de junio, no sé si a través del consulado ecuatoriano en la Florida. Uh-huh. Y claro, vimos nosotros, es que ese video que circula en las redes, en donde le piden o le van a notificar al subcontralor, es real, pues se ve claramente que el subcontralor de ese entonces rompe este pedido, rompe este documento. Y se demora unos días hasta encontrar apoyo político. Entendemos que ayer rápidamente se cruzó desde el edificio de la Contraloría hasta el Palacio Legislativo. Entiendo que se reunió una hora, inclusive el presidente… Sí, lo fue a visitar, ¿sí? No precisamente a la señora muy amiga de Pollitt, no desde hace algún tiempo. Claro. Y prefirió hacerlo con lo que él conoció. Había recibido el beneplácito del señor presidente Moreno esa noche que concurrieron los operadores de todos estos contratos a reunión en el Palacio Nacional. Entonces ahí se ganó, digamos, sí, el beneplácito del señor presidente. Es una pregunta. Bueno, yo absolutamente desconozco detalles, peor aún reuniones privadas entre… No fue gente privada, fue pública. Sí. Cuando se acercaban en una hilera de funcionarios, se acercó también Celi, y eso es lo que molestó al jefe de él, o a la pareja de negocios también, porque entre los dos también han estado en el negocio. ¿Usted qué sabe, pues? Bueno, son 10 años de Contralor. Entonces, yo le veo que los compadres están enojados. Fíjese usted, entra con piquete de policía, estos que les llamamos Robocop, de negro, con fuertemente protegidos, entran a la Contraloría con un fiscal. Entonces, se ve todo un caos, ¿no? Es decir, para lo que podía ser un simple acto administrativo, se convirtió en una plaza, en un ambiente de guerra, como digo, entre grupos, otrora amigos o socios. Tengo esa impresión. Yo sí creo que el Contralor Pollitt estaba actuando en derecho, es decir, mientras no cambie, mientras no se haga en derecho la sustitución del Contralor, él sigue siendo. Se supone que está con una licencia de 60 días o algo así. Para esto sí me preocupa, como siempre, el silencio de la función, de la quinta función, esa de participación ciudadana y control, que es un verdadero chiste que solamente funciona para designar a los amigos del correísmo en los diferentes organismos de control, pero deberían ellos estar pronunciándose. Claro, se anuncia un juicio político a Pollitt, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, pero eso es una pantomima, es un circo, no se le puede juzgar en ausencia. Entonces, sin embargo, estoy de acuerdo en que haya el juicio político. Yo, haciendo un poquito de memoria, en diciembre de 2016, el 7 de diciembre de 2016, a pesar de que la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización no ha sabido, pero solicité por escrito la comparecencia del vicepresidente Glass. E insistí el 23 de diciembre de ese mismo año para que comparezca el vicepresidente. ¿Para qué lo llamaba usted? Para escucharle a él. Mire, yo no sé cuál es el temor del juicio político. La Asamblea Nacional, la función legislativa, ejerce el control político. Claro, dicen pues que no hay pruebas. Bueno, si yo tendría las huellas digitales del señor Glass en la caja fuerte, iría a la fiscalía. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué el trámite de juicio político? Hay que llamarle. Y mire,
yo me acuerdo, había unas vocecitas ahí, faltas de engrosar, que decían que estoy loco, que cómo les damos juicio político. Y es muy fácil. Hoy voy a decir el argumento y es uno solo, el más importante desde mi punto de vista. Simplemente por recordar, Al Capone, el tristemente célebre mafioso, asesino, jefe de la mafia. Jefe de la mafia, que en ese entonces, en la prohibición de la comercialización de alcohol, él traficaba con eso. Cayó por no pagar impuestos, por una cosa muy simple. Entonces yo agarro el artículo 231 de la Constitución, que en su segundo párrafo dice, y me voy a permitir rápidamente leer textual: la Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, la falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Hablo de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y servidores públicos. Y da la casualidad que el señor Glass, en su primera declaración, no expresó, no manifestó, se olvidó de poner su relación societaria en negocios con el hoy arrestado domiciliario señor Rivera Arauz. Una de esas, que me acuerdo, la televisión satelital. Socio, eso solamente ese hecho, mi estimado Gonzalo, me da a mí... Pero ese canal lo tenían desde hace un montón de años. ¿Perdón? Ese canal lo tenían los dos desde hace... No importa. Eso no... El artículo 231 de la Constitución dice que si es que no es completa la declaración patrimonial, yo puedo sospechar enriquecimiento ilícito. No lo digo yo, dice la Constitución. Entonces, el solo hecho de que hay una inconsistencia en la declaración, una de ellas, patrimonial, del ahora vicepresidente de la República, era una causal, desde mi punto de vista, para llamarla a juicio político y que nos cuente. Él ha aceptado por los medios públicos que él entregó esas acciones y que el nuevo dueño se olvidó de registrarlas a su nombre. Tiene que ir a la Asamblea Nacional y enfrentar, además en campaña política, llamándome miserable, cobarde, ¿qué dirán sus hijos? O sea, como que este señor es el único que tiene hijos. Que irá después de la campaña política, comparecerá. Y hoy, a través de uno de los canales de televisión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que cantaba y bailaba con el señor Glass en la campaña, y le demostramos aquello, se olvidó que un asambleísta de ese entonces solicitó 2 veces. Y me voy más allá. Ahora, la digna Roxana Alvarado, presidente subrogante en ese entonces de la Asamblea Nacional, también recibió un pedido mío que comparezca a Glass. ¿Por qué? Ya le estoy dando una de las razones, la más simple. Súmele usted toda la investigación que tiene Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, las investigaciones que hemos hecho nosotros, César, el doctor Ollarte. Hay motivos, sobre entonces. este tema. Hay motivos de sobra. Ya. ¿Por qué no va? Mire, porque está protegido por Alianza País en la Asamblea Nacional, eso es evidente. ¿Qué le parece lo que dicen? Si se cae él, se cae todo. Yo creo que sí, imagínese usted, 10 años de Revolución Ciudadana, el señor Glass ha sido parte siempre de los sectores estratégicos, donde están los grandes negocios del Estado ecuatoriano. Petróleo, centrales hidroeléctricas, telefónicas, minería, etcétera. Han hecho ejercicios los diferentes medios de comunicación enlistando, inclusive se han dado el trabajo de sacar quienes firman los contratos entre el Estado ecuatoriano y Odebrecht. Galo Chiriboga, claro, me parece que era muy difícil entender que el primer sospechoso es quien firma el contrato. Pues. Seguramente el señor Vaca Mancheno no tiene tiempo porque me parece que pasa más en Brasil que en el Ecuador.
¿no es cierto? Pero a detener algún fiscal o algún amanuense que le ayude a enlistar o a coger lo que ya sacan los medios públicos, los medios de comunicación. Y ahí están. Muchos de los que firmaron esos contratos, ahora son asambleístas de Alianza País. Sí. Y estoy pensando en Albornoz, Pavel Muñoz, siendo secretario... ¿De qué era esto? A 6 distinguidos miembros del Movimiento País, del Partido País, les hemos convocado esta víspera. Y era parte Entre ellos Pavel Muñoz, pero no aceptaron estar con ustedes, o por lo menos estar con 2 de ustedes. Esa fue mi primera intencionalidad. Dejo aclarado que yo, y ellos saben, que ellos, porque también invité a mujeres. Estoy diciendo que no sabe No, pero yo digo por el público, ¿no? El señor Pavel Muñoz, siendo secretario de la planificación o alguna cosa de dijo estas. Que tenía un desayuno ahora. Era miembro. Que le invitaba a usted, dijo. Era parte del directorio de Petroecuador. El señor Glass, miembro del directorio de Petroecuador. Y hay 2 presidentes de Petroecuador presos y uno huido. Y además también hay que recordar, de acuerdo al artículo 233, los servidores públicos son responsables por acción y por omisión. ¿Qué más necesita la Asamblea Nacional para convocar al señor Glass? Porque tal vez tenía tanto trabajo que no se dio cuenta que en Petroecuador estaban asaltando los recursos públicos. Pero también es responsable, pues, administrador. Acá, el doctor Rafael Ollarte, mi especial saludo para el jurista. ¿Cómo se puede solucionar o cómo va a solucionar el gobierno del presidente Moreno este grave conflicto que tiene entre sus manos entrando? Es decir, desde el lado jurídico, ¿cómo se puede solucionar este problema ético-político? Oiga, buenos días, qué placer estar con ustedes y con la audiencia. Y no me gusta la pregunta porque en estos casos el gobierno no debería hacer nada. Si se entiende que hay otros órganos del poder público encargados de investigar los actos de corrupción y que no son propiamente de la función ejecutiva ni sus órganos dependientes. Pero es que también Lenín Moreno es parte de la estantería. Sí, es un solo partido y ahí hay un conflicto terrible internamente. No hacer nada, es decir, no impedir, no meter la mano, no abogar por los amigos, con eso hace hartísimo. Nosotros hoy día... El presidente Moreno no debería intervenir, perdone que le haga precisar. Más allá de denunciar si conoce actos de corrupción, nada. Si conoce actos de corrupción, como cualquier mortal, debe denunciarlos, más aún si es un funcionario público, jefe del Estado, jefe del gobierno y director de la administración pública, según el artículo 141 de la Constitución. Es decir, pero ahí llega. Si él conoce irregularidades, debe denunciarlas, pero no está dentro de sus facultades determinar culpabilidades o inocencias. Nosotros hoy día conocemos casos que se han hecho públicos por situaciones totalmente extrañas al accionar de los órganos del poder público ecuatoriano. El caso de Odebrecht sale a la palestra por un tema, una investigación realizada en otros países, no acá. Y nosotros, esperanzados en la listita de Odebrecht, cuando los contratos se han celebrado en Ecuador. Porque, mire, los contratos de Odebrecht no son pues de 2 pesos. No son así nomás, no son cositas. Yo sé que el expresidente de la República no conocía, dice él, ni de los contratos del hermano. No le vamos a pedir que conozca y que sea medianamente serio en esta cuestión. Pero, mire, si es que hubiese alguna voluntad de investigar esta asquerosidad, lo que se debería hacer es investigar todos los contratos de Odebrecht, que tampoco son 5.000 contratos, así es que tampoco es una cuestión tan compleja y tan imposible. Primero, son contratos de altísimos montos. Segundo, los operadores están identificados. Sí, efectivamente, ahí están. Los contratos se hicieron aquí. ¿Quiénes han ordenado pagos? ¿Quiénes han facilitado pagos que no se debían hacer? Y no necesariamente desde el gobierno revolucionario en el 2007, porque hay funcionarios que antiguamente también tuvieron acercamientos con Odebrecht
y que saltaron de gobiernos anteriores a este, porque así pasa, así pasa. ¿Los recuerda algunos en beneficio de la ciudadanía? Ay, pero es que son, a ver, ¿cuántos contratos ha entrado Odebrecht? ¿40? Pues póngale 40. Es imposible para la Contraloría, para la Fiscalía, para esa cosa que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde el ciudadano en nada participa y esa cuestión nada controla, hacer su trabajo. Pero nosotros estamos esperanzados en la listita, ay, que nos digan que sí podemos difundirla. Mire, eso habla mal de los órganos del Poder Público nacionales. Lo que hace todo eso está en manos de Contraloría. ¿Por qué el señor Celi... Perdone, doctor, ¿por qué el señor doctor o el señor Celi se empeña? ¿Cuál es el interés de seguir en un puesto que aparentemente no le corresponde? No sé si no le corresponde. Vamos. ¿Qué le han pedido a Pablo Celi? Vamos. Mire, aquí tenemos unos que no quieren obrar abiertamente. En la Asamblea Nacional da vergüenza escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, decir que no se puede llamar al vicepresidente Glass a declarar porque no hay pruebas. Perdóneme, verá, usted tiene como potestad fiscalizadora de la Asamblea 2 vías. Uno, la del juicio político. Ciertamente que cuando usted presenta la acusación constitucional tiene que presentar las pruebas y anunciar las que va a presentar en la fase que se tramita en la Comisión de Fiscalización. Pero cuando se trata del procedimiento documental, que antiguamente se llamaba información documentaria y no requiere ninguna prueba, solo se le llama, se le hace preguntas. Entonces, renuncian con una facilidad, yo no sé si por ignorancia o por mala fe, derechamente, cualquiera de las dos penosas, a ejercer facultades respecto del vicepresidente de la República, que declara también alegremente que él sí iría. Yo también puedo decir que voy cuando sé que no voy a ir, pues. Eso es facilito, pues. Ahora, lo de la Contraloría. Mire, la Contraloría es un órgano importante en esta lucha contra la corrupción. Y es importante no solamente por lo que tradicionalmente ha hecho la Contraloría, que es informar sobre el uso de recursos públicos, sino porque la Constitución garantista de Montecristi, que es garantista para los que tienen poder, para ellos es una garantía genial, pues, esta cuestión. No para el común de los mortales. Pues. Porque entre la Constitución, el Código Integral Penal y otras normas, toda esta gente está mega protegida. Aquí hemos hablado de que podría existir casos de enriquecimiento ilícito. ¿Qué requiero para procesar penalmente a alguien por enriquecimiento ilícito o por peculado? El informe del Contralor. Sin informe del Contralor no puedo procesarle. 581 del Código Integral Penal. Norma abiertamente inconstitucional porque el titular de la acción penal pública es el fiscal según el artículo 195. Otra cosa son las facultades del Contralor. Pero estas cositas que la hemos venido haciendo porque comenzamos con la Corte Nacional de Justicia. Vamos a ver el origen de esa Corte Nacional de Justicia, en que aprobaron una resolución previo al Código Integral Penal exigiendo justamente ese informe. ¿Quién es el Contralor en este momento? Ahí nos dejó picados. Espéreme, ya vamos a eso. Entonces, estos delitos que constitucionalmente son imprescriptibles, peculado, enriquecimiento ilícito, no ha sido cierto que son imprescriptibles porque el Contralor solo puede informar dentro de los siguientes 7 años. Entonces, si no hay el informe, chao. Ahí quedó tu imprescriptibilidad. Más allá de las sinvergüencerías de otorgar indultos a gente que cometió peculado o cosas por el estilo. Pero bueno, ocurre que el Contralor Pollitt, que viaja mucho, ¿no? Estuvo de visita oficial en el Ecuador para la transmisión del mando. Y al día siguiente se fue, 25. Con licencia que le ha otorgado ¿quién? Porque creo que me parecería una muy mala idea que el Contralor se otorgue licencias a sí mismo. ¿A quién se las ha pedido? El señor viaja mucho. Yo por eso he insistido, Contralor no hay, hace rato no hay. Es que tiene que controlar negocios en Norteamérica también, tiene... Pero señor, en la ciudad de Nueva York tiene el 25 de mayo un complejo de negocios bastante grande. El 25 de mayo aquí no estaba. Y nos salen con la especie de que el 25 de mayo le había removido al subcontralor Celi.
No voy a criticar el sistema de designación de subcontralor, que debería ser distinto, pero ese es. Y ocurre que el señor, no estando acá, supuestamente ha removido al subcontralor Celi. ¿Dónde está la acción de personal? Porque en Contraloría las acciones de personal se guardan. Es decir, no es que no hay. Yo entiendo que si hubiese el acto de remoción, lo hubiesen enseñado, pues. Porque lo que ha hecho el imprudente señor Celi al romper la notificación es romper una boleta. Pues. Entonces, como que a mí me van a notificar con una demanda o con una glosa, yo la rompo y listo, ahí está. No, no es cierto. No tiene ningún efecto esto de romper cosas. Una imprudencia, no pasa de ser eso. Entonces debe estar. ¿Dónde está? Asoma una declaración juramentada ante el cónsul del Ecuador, creo que en Florida, como que si yo puedo destituir a alguien o removerle a alguien vía declaración notarial. Pues no es así. Pero bueno, también resulta harto extraño que si yo le removí al señor el día 25, estando con licencia, que no podía hacerlo, ¿cómo remuevo yo a alguien? Pues con licencia. Si estoy en goce de licencia, no estoy en ejercicio del cargo, no le puedo remover. Tengo que estar en ejercicio de las funciones. Necesariamente tiene pero que por estar supuesto, aquí. Pues, si yo no estoy ejerciendo el cargo, ¿quién ejerce las facultades? Estar aquí el titular. Espéreme un rato. Espérese. Ocurre entonces de que hay una remoción. Digamos que es cierto, ya, sí. Hay la acción de personal, existe. Pero el subcontralor no es pues un oficinista, no es un chofer de la institución, no es alguien así nomás, como para olvidar notificar una importante acción de personal. Porque además, si yo me voy de viaje y no voy a estar como acostumbro en el Ecuador, ¿quién va a asumir las funciones? El subcontralor. Pero eso a mí me resulta muy poco creíble que tenga que pasar casi 2 semanas para que yo le notifique con el acto de remoción. ¿A quién? Al subcontralor. O sea, no al guardia de la entrada, pues. No a un funcionario de segundo orden, sino al subcontralor. Es decir, yo le he removido el 25 y el 2 de junio recién se me ocurre que tengo que notificarle al señor. Pero perdón, ¿y cuándo acontece esto de la notificación al subcontralor? Cuando se produce ese choque entre contralor y fiscal. Porque el fiscal lo involucra en estos temas de Odebrecht. Y resulta que el contralor, ¿qué dice? Que él primero había emitido un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal y que había presentado la denuncia. ¿Dónde también estará eso? Porque se ha firmado eso por parte del abogado del contralor Poli. Pero yo no he visto, o sea, ni por redes sociales ha circulado algo de esta naturaleza. Pero bueno, eso demuestra cómo está la cosa. Pero claro, es sumamente extraño que usted le remueva al subcontralor, se vaya, o estando afuera lo remueva, y no le notifique inmediatamente y posesione a, ¿cómo es la persona que también dice que tiene un nombre difícil? ¿Cómo se llama? La señora... Sí, ella como... Bueno, no me acuerdo. Sí. Es un nombre complicado. Ya, perdonad. Entonces a mí me parece una cosa muy extraña, porque si todo esto es cierto, mire la forma alegre como se maneja la Contraloría. O sea, no puedo ni notificarle a mi subcontralor que está removido. O sea, me aguanto la siguiente semana. Me parece muy extraño. Me parece poco creíble o increíble. Doctor.